Y aquí estamos en la segunda sección de la clase. El punto número 2 dice la Biblia como literatura por Leland Ryken. Déjenme decirles que este personaje es un personaje del cual van a empezar a escuchar a través de su servidor. Quizás nunca habían escuchado ese nombre, Leland Ryken, pero este es un erudito que ha estado encabezando en el mundo anglosajón un movimiento que se llama la lectura de la Biblia como literatura. Y cuando empezamos a enfocarnos en eso, no quiere decir que él sea el fundador ni el descubridor. Él nada más es un propagador de ese movimiento que ya tiene bastantes años en el mundo anglosajón, pero que tristemente en el mundo hispanoparlante apenas está empezando a escuchar de él. Y tristemente, pues lo que ocurre en ámbitos, digamos, del mundo anglosajón en cuanto a los estudios bíblicos, el mundo hispano tiene como por lo menos unos 50 años de atraso. Como en alguna ocasión se lo dije a alguno de los estudiantes. O sea, de aquí a 50 años apenas vamos a estar en donde está el mundo anglosajón ahorita en los debates y en los estudios académicos dentro del movimiento evangélico. En el ámbito hispano, ¿verdad? Estaríamos de aquí a 50 años, pero vamos a tratar de adelantarnos a nuestro tiempo para hacer esto en nuestro ambiente latino, así que vamos a ello. Dice así: el cristianismo es la religión más literaria del mundo. Esto no debería sorprendernos porque el libro sagrado del cristianismo es verdaderamente una obra literaria. Esta es una verdad que el mundo de la erudición bíblica ha redescubierto en la última cuarta parte del siglo XX, mientras que ocurría una revolución silenciosa en cuanto a los enfoques de la Biblia. O sea, lo que está diciendo aquí es que en la última cuarta parte del siglo XX hay diferentes enfoques de la Biblia en cuanto a su estudio que están pasando tras bambalinas. O sea, en el ámbito de los estudios hay muchos movimientos ocurriendo en cuanto a cómo leer mejor la Biblia. Y dice, las preocupaciones convencionales en cuanto a tres cosas. Uno, al trasfondo histórico. Dos, el contenido teológico. Y tres, el proceso de composición, han dado lugar a un enfoque en el texto bíblico mismo, una preocupación con las formas y el estilo de los escritos bíblicos y una preocupación por el ver la unidad y la integridad de sus textos. O sea, este ha sido el enfoque en el último tiempo, ¿verdad? Ahora, es aquí donde empezamos a entrar en materia y dice así: un enfoque verdaderamente literario de la Biblia puede tomar dos direcciones. Y aquí pongan atención, dice así: una de esas direcciones es relacionar a la Biblia con el entorno literario en el cual fue producida. Este es el campo de acción de los eruditos bíblicos y de los expertos. ¿En qué tipo de literatura? En literatura comparativa del mundo antiguo. Los eruditos en este campo tienden a preocuparse por identificar las fuentes de lo que encontramos en la Biblia. A este tipo de literatura comparativa o de crítica comparativa que se hace por parte de los eruditos, identificar fuentes que digan lo mismo que lo que dice la historia bíblica, pero en otras culturas y en otras religiones, a ese tipo de actividad se le llama historia de las religiones comparadas. O sea, esa es una ciencia de estudio que así se llama, historia de las religiones comparadas, y esa es una dirección por donde podría ir el estudio literario de la Biblia. Tristemente, cuando uno se enfoca en la historia de las religiones comparadas y se empieza a analizar esa situación, lo que nos damos cuenta es que los liberales, los cristianos de corte o de tendencia ampliamente liberal, que ya he explicado qué significa eso en otros cursos, son los que utilizan este sistema de la historia de las religiones comparadas. El campo evangélico no hace eso, y ahorita vamos a ver qué significa. Acá pueden ustedes ver, para empezar, la foto de Leland Ryken, que es un personaje que, si no me equivoco, todavía está vivo.
está entre nosotros y es un profesor de universidad, pero es un erudito bíblico a la misma vez. Dice así: la otra dirección, o sea, la que no es la de la crítica literaria y la que no es de la historia de las religiones comparadas, la que no es de tendencia liberal, dice así: la otra dirección es la que se conoce como el enfoque literario de la Biblia y más comúnmente involucra colocar a la Biblia en el contexto literario familiar que las personas adoptan durante el curso de sus estudios literarios en la escuela secundaria y en la universidad. Esto quiere decir que se le aplican a la Biblia las herramientas familiares de análisis literario que usan los críticos literarios y los profesores de literatura, e involucra comparar la Biblia con textos literarios familiares, desde, por ejemplo, los escritos literarios de Homero hasta los dramas modernos y los libretos de las películas modernas. O sea, es enfocar la lectura en los géneros literarios en los cuales se han escrito las obras literarias. Sigue diciendo aquí: tal enfoque literario es el tema presente de hoy en día, o sea, de nuestra clase y del mundo evangélico. No está muy interesado en buscar fuentes de literatura bíblica. Eso es lo que hace la teología liberal. Eso es lo que hacen los eruditos liberales. Es lo que tratan de hacer, es buscar las fuentes de literatura bíblica. Dice: ¿cuál es la intención verdadera de este movimiento de enfoque literario de la Biblia en el campo evangélico? Es lo siguiente: su intención es simplemente mostrar lo que está en la Biblia, no especular cómo llegó ahí. ¿Por qué? Porque en la historia de las religiones comparadas, lo único que se hace es especular cómo llegó eso a la Biblia. Nosotros no vamos a especular, simple y sencillamente vamos a mostrar lo que está en la Biblia, lo que ya está ahí, no cómo llegó ahí. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro énfasis y nuestro enfoque. No es de sorprender que la crítica literaria de este tipo, ese el de la otra dirección, la historia de las religiones comparadas, vea una gran cantidad de correspondencia entre la Biblia y otra literatura, por la simple razón de que la Biblia ha sido la influencia más grande en la literatura occidental. Bueno, para empezar a conocer un poco el trabajo literario de lo que implica esto de leer la Biblia como literatura, Leland Ryken ha escrito varios tomos, ha sido un escritor muy prolífico en cuanto a esto. Tristemente, no hay libros de él, ninguno de sus libros ha sido traducido al castellano o español. Por ejemplo, el que tenemos aquí se llama How to Read the Bible as Literature, cómo leer la Biblia como literatura. No está en español, tampoco está aquí A Complete Handbook of Literary Forms in the Bible, un manual completo de las formas literarias en la Biblia, y mucho menos este, A Complete Literary Guide to the Bible. Tenemos una guía literaria completa para la Biblia o hacia la Biblia. Entonces, tenemos esos, por ejemplo, tenemos este otro aquí, Words of Delight, Palabras de Delicia, una introducción literaria a la Biblia de Leland Ryken, y luego hasta tenemos un manual bíblico que se llama Ryken's Bible Handbook, que tampoco está en lo que es básicamente la forma de leer la Biblia, ¿verdad? Ahora, el único que cuando lo estuve buscando apareció es este que se llama Dictionary of Biblical Imagery, diccionario de simbología bíblica, que está publicado por CLIE y que lo vamos a mostrar la próxima quincena, pero que dice aquí: una exploración enciclopédica de imágenes, símbolos, motivos, metáforas y figuras de retórica y patrones literarios de la Biblia. Este de color azul es el único que logré encontrar y que se los voy a presentar la próxima quincena. Pero debido a este enfoque, hay dos Biblias, por ejemplo, que se enfocan en estudiar la Biblia como literatura, siguiendo este tipo de enfoque.
que se llama The Literary Study Bible, es Biblia de Estudio Literario, en esta presentación. Y luego está esta otra presentación, ¿verdad? Que lo que hacen es enfocarse en estudiar la Biblia como literatura. No tienen notas de estudio como las otras Biblias, que son Biblias de estudio, que tienen muchas notas de comentario, ¿no? Aquí no. Esas Biblias lo que hacen es mostrarte en notas que sí contiene cuál es el género literario de la Biblia que estás estudiando en ese momento y cuál es el enfoque que tiene ese género, cómo se debe interpretar ese género y cuáles son las conclusiones y cuáles son las enseñanzas básicas que el género te quiere dar en cuanto al pasaje bajo estudio. Es un tipo diferente de lectura bíblica y de enfoque bíblico, pero es muy productivo y es lo que vamos a empezar a estudiar. Ahora, en cuanto a lo que encontramos en español, hay una serie que se las presento aquí y vamos a ir estudiándola, digamos, de clase en clase, vamos a ir adentrándonos en lo que es el estudio de esta serie. Es una serie de 4 volúmenes magníficos, independientemente de cuál sea la versión. Aquí se utiliza la nueva versión internacional, pero pudiera ser cualquier otra versión. El punto que vamos a enfocarnos aquí es la forma en que está estructurada la Biblia. Por ejemplo, el primer tomo se llama La historia del pacto. Los libros de la Biblia es el nombre de la serie, son 4 volúmenes. Y acá tenemos, en este primer volumen tenemos todo lo que es el Pentateuco y los primeros libros proféticos. Y luego tenemos aquí los profetas, que son los libros de los profetas mayores y menores. Luego tenemos todo lo que es los escritos. Si se fijan, el primer libro, el segundo y el tercero, eso significa que está siguiendo el canon hebraico de la Biblia, no el canon de la Septuaginta, y eso nos ayuda a poder enfocar la Biblia en la forma en que realmente fue escrita y canonizada. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, que es el cuarto libro de la serie. Entonces, vamos a estar utilizando esta serie. Cualquiera persona que quiera comprar estos libros, no tiene que comprarlos todos de una sola vez, pero sería una magnífica inversión si los pueden conseguir. Y con que empiecen con el primero, conforme vamos avanzando, nos vamos a llevar algunas semanas estudiando el primero y así sucesivamente en cada uno de los libros, de manera que cuando terminemos puede ser que ya haya terminado de conseguir los 4 volúmenes. Pero como repito, no necesita comprarlos todos de un solo momento. No son muy caros, pero tampoco son muy baratos, al menos en mi experiencia. Está más o menos en un término estándar medio del costo. Pero el enfoque que traen y la forma literaria de presentar la escritura y las pautas de lectura e interpretación que vienen dentro de cada uno de los libros los hacen una herramienta extremadamente valiosa para aprender a leer la Biblia como literatura y luego vamos a ir aprendiendo. También se encuentran en edición Kindle, de manera que si usted puede leer Kindle y hacerlo desde su dispositivo móvil o en su laptop o en su computadora portátil, en su ordenador portable, bueno, pues ahí lo pueden hacer. Otra cosa que quiero mostrarles el día de hoy son 3 libros que son bastante importantes para el estudio bíblico de lo que va a ser los géneros literarios. Y en cuanto a ello vamos a entrar en la próxima clase. Tenemos la lectura eficaz de la Biblia, que en toda la segunda parte de este libro, que son bastantes capítulos, nos dan muchísima información muy buena para aprender a leer la Biblia como literatura en cuanto a géneros literarios. Este es por Gordon Fee y Douglas Stewart de Editorial Vida. Luego tenemos este otro. Este nada más está en Kindle. Se llama Manual de Hermenéutica Sacra, interpretando los géneros literarios de Artemio Colque. Como digo, este nada más está en Kindle. Y luego este sí está en forma impresa. Se llama Cómo leer tu Biblia, guía de interpretación de literatura bíblica. Y te da una introducción a cómo leer la Biblia, cada género literario de la Biblia. Buenísimo libro también. Es un libro pequeño, pero que vale oro cada una de sus páginas. Así que son los 3 libros recomendados para poder estudiar
todo el semestre básicamente, porque dijimos que iban a ser 2 trimestres juntos. Va a ser un semestre, vamos a ir estudiando diferentes capítulos de diferentes géneros literarios para ver cómo se aplican los principios de cómo se lee la Biblia como literatura. Pero vuelvo a repetir, tenemos aquí la serie sobre la cual nos vamos a basar, los libros de la Biblia y luego los materiales de apoyo son estos. Así que, ¿alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver? No sé si alguna vez habían escuchado del enfoque literario de la Biblia, de leer la Biblia como literatura. ¿No? ¿Ha sido totalmente nuevo? Ok. Así que es un enfoque completamente diferente y desde que empecemos la próxima quincena, analizar los pasajes ya literariamente se van a dar cuenta de la gran diferencia que hacen. Nos vamos a empezar a preguntar, ¿y por qué nunca nadie nos dijo esto antes? ¿Verdad? O sea, lo mismo que me pregunté yo cuando lo empecé a leer, ¿verdad? Me habrían evitado la fatiga de todos estos años, ¿verdad? De haberlo hecho de una manera quizás no la más productiva. No estoy diciendo con eso que no haya habido sinceridad en las personas que nos enseñaron en el camino cristiano o que no haya servido de nada. No, sí sirvió de algo, pero quizás un mejor enfoque hubiera dado un resultado mucho más productivo, más efectivo, ¿verdad? Sí, Sergio. Hola, una consulta. Lo que pasa es que hay muchos otros especialistas que tratan de comentar cómo se debería leer la Biblia, ¿ya? Personas cristianas y no cristianas, y que inclusive dan como un orden, cómo debería leerse la Biblia, e incluso también proponen cuál debería ser el orden de la Biblia para la lectura. Entonces, de esta manera nos ayudaría a hacer una lectura comprensiva tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sí, así es. O sea, cada libro que vamos a ver, y por eso dije que la próxima quincena vamos a empezar a estudiar sobre esto, porque el orden de los libros que propone esa serie de 4 volúmenes no es el mismo orden que nosotros encontramos en nuestra Biblia castellana tradicional. Trae un orden literario, no un orden canónico. ¿Sí me voy a entender? Digamos que el orden canónico es el que nosotros conocemos y al que estamos acostumbrados, pero ese es un orden canónico tradicional evangélico protestante. Y que ya dijimos que se basa canónicamente en la Septuaginta, aunque el contenido, el número de libros es exactamente el mismo que el del canon hebreo, el orden y la estructura no es según el canon hebreo, sino según el canon de la Septuaginta. Bueno, esta forma de estudiar literariamente que vamos a hacer, en estos libros viene un énfasis y una vuelta y un regreso a la estructura de la Biblia hebrea, que es como originalmente se canonizó en sus inicios, y vamos a mantener el mismo contenido de libros, pero el mismo orden de los libros al cambiar del canon de la Septuaginta al canon hebreo y luego aplicarle el lente de lo que es leer la Biblia como literatura. Entonces eso va a hacer que cambien muchas cosas. Desde la misma manera de ver, vamos a tener es la misma escritura, pero un enfoque diferente, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo de que lo que yo les voy a proponer aquí, que sea la única forma en que se puede hacer. Es una forma sugerida, ¿verdad? Y que la vamos a explorar para ver cuál es el resultado que nos va a ir ofreciendo. No estoy diciendo de que yo esté canonizando el método. Simple y sencillamente, no estoy diciendo es el único que existe o es el único que se puede usar. No me estoy diciendo es uno entre varios o entre muchos. Y creo que es uno bueno y si nos funciona y nos ayuda, qué bueno. Y si no, pudiera ser otro, ¿verdad?
siempre dentro del enfoque, porque aún entre los que estudian o enfocan la Biblia como literatura, hay varias formas de hacerlo, como Sergio mencionó. Entonces, esta es una de esas varias formas. ¿Ok? Pero creo que vale la pena. ¿Alguna pregunta? Si no, pues continuamos. Hay otro poquito más por allá, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces para ir terminando. Ok, entonces vamos a pasar a una breve historia de la Biblia como literatura. Dice, la corriente moderna del movimiento que ve la Biblia como literatura puede transmitir el concepto errado de que los críticos literarios han descubierto algo nuevo. Pero una mirada a la historia del tema muestra que considerar a la Biblia como literatura es tan antiguo como la Biblia misma. ¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, que hay algunos que siempre van a objetar cualquier cosa nueva con la que se encuentren o a la cual se les presente. Van a decir, no, eso de leer la Biblia como literatura es algo demasiado nuevo, eso no está en la Biblia. Cualquier movimiento fundamentalista va a tratar de rechazar ese enfoque como algo totalmente nuevo que nunca la Biblia misma lo había considerado. Así como cuando un fundamentalista dice, no tenemos por qué estudiar hermenéutica porque la palabra hermenéutica no aparece en la Biblia, aunque ya hemos demostrado en otras clases que sí está, ¿verdad? La palabra en la escritura. Ok, luego, de la misma manera, el concepto de los géneros literarios también se encuentra en la Biblia, dice así. La conciencia literaria de los escritores bíblicos. La información bíblica consiste de ambas, la evidencia explícita y la implícita. Dentro del canon, un escritor se expresa con claridad y declara su filosofía sobre escribir, o sea, su forma de escribir. Y resulta que es un punto de vista totalmente literario de composición. El pasaje ocurre cerca del final del Antiguo Testamento en el libro de Eclesiastés. ¿Por qué dice al final del Antiguo Testamento dentro del libro de Eclesiastés? Porque se está fijando en el canon hebraico, en donde Eclesiastés sí está en la tercera sección del canon, ya casi al final de acabar toda la Biblia hebraica en cuanto a su canon. Por eso dice que está casi al final. No está hablando del canon de la Septuaginta de la Biblia protestante evangélica, sino del orden que está en la Biblia hebrea. Y por eso dice así, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Esto está en Eclesiastés 12, 9 al 10. Y acá da su explicación el erudito Leland Ryken y dice así, hay varias cosas importantes aquí. Un primer tema es el cuadro del escritor como un compositor consciente, eligiendo con cuidado de varias opciones disponibles a medida que selecciona y arregla su material. Un segundo tema tiene que ver con la habilidad artística y la belleza de expresión, como se sugiere en la frase palabras agradables o palabras de deleite, que es otra forma de poderlo traducir. Un tercer aspecto literario de la teoría de este escritor sobre la forma de escribir es su conciencia de que está escribiendo en un género literario definido, o sea, tipo o clase, en este caso usando proverbios. Ese es el género literario o el tipo o clase de literatura que está haciendo o escribiendo. O sea que el escritor estaba consciente de que estaba usando proverbios como forma literaria. Dice una segunda evidencia explícita de que los escritores de la Biblia eran artesanos literarios conscientes
es la forma en que aplicaban las clasificaciones técnicas de género, o sea, de género literario, a obras de la Biblia. Hablaban de tales clasificaciones como, y si vamos a lo largo de toda la Biblia, vamos a encontrar que los mismos escritores decían que estaban escribiendo crónicas, dichos o proverbios, cánticos o himnos, quejas, parábolas, evangelios, apocalipsis, epístolas y profecía. Lo que muestra esto es un conocimiento relativamente sofisticado de estilos literarios. O sea que los escritores mismos de la Biblia entendían y reconocían que estaban utilizando diferentes géneros literarios. Si no lo reconocemos nosotros el día de hoy, que ellos ya sabían de esto, es nuestro problema, no era problema de ellos. Luego sigue diciendo, la evidencia implícita de conciencia literaria entre los escritores bíblicos es aún más irresistible. Por un lado, los escritos bíblicos muestran cualidades literarias. Los narradores bíblicos sabían que las historias están estructuradas sobre el principio de, y fíjense cómo esas historias están estructuradas así, comienzo, punto medio y luego el fin. O sea, tenían tres partes. Sus historias exhiben las mismas técnicas de, y acá están las cosas técnicas de cómo se escribe literariamente. O sea, hay ironía dramática, presagios y clímax que encontramos en todos lados de las historias del mundo. O sea que la Biblia contiene estos mismos giros literarios en su uso, en sus técnicas, como los podemos encontrar en otras literaturas de otras culturas del mundo. O sea que no era una cosa exclusiva de los hebreos. El contenido era exclusivo, pero la forma no. Tenemos que hablar de esas dos cosas desde el inicio. Hay forma y hay fondo. Cuando hablamos de forma, estamos hablando del cómo. Estamos hablando del estilo, del género literario. Y cuando hablamos del fondo, estamos hablando no del cómo, sino del qué. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es el contenido del mensaje? O sea que tenemos que hacer esa diferencia. En cuanto al qué, era una cosa original, lo que los hebreos nos dan en la escritura. Pero en cuanto al cómo, en cuanto a la manera en que está presentado como literatura, muchos pueblos y muchas culturas ya habían escrito cosas y no estaban haciendo o no estaban utilizando un género literario que otros pueblos desconocían. Ok, luego seguimos aquí. Los poetas bíblicos sabían que los salmos de alabanza tienen tres partes principales: la introducción, el desarrollo y la resolución. Y que los salmos de lamento tienen 5 ingredientes: la invocación, la queja o definición de la crisis, la plegaria, la declaración de confianza en Dios y por último, la promesa de alabar a Dios. Eran expertos en descubrir metáforas y símiles y en emplear herramientas figurativas tales como la prosopopeya, el apóstrofe y la hipérbole. Y todo eso lo vamos a ir desglosando durante este semestre. Finalmente dice así, la sofisticación literaria de los escritores bíblicos es evidente simplemente en la excelencia con la que explotaron los recursos del arte literario. Pero el caso se solidifica si colocamos sus escritos en el contexto de la antigüedad. Cuando lo hacemos, encontramos que los escritores bíblicos escribieron estando conscientes de la literatura que estaba siendo producida en las naciones que los rodeaban. Escuchen esto, por ejemplo, los 10 mandamientos y el libro de Deuteronomio, por ejemplo, valga la redundancia, llevan las marcas de los tratados de protectorado o de vasallaje de los antiguos reyes hititas. O sea que están utilizando un género literario ya conocido dentro del mundo hitita. El Salmo 29 es una parodia, parodia es una imitación burlesca o satírica de poemas cananeos escritos acerca de las hazañas de Baal. O sea que el Salmo 29, en lugar de
hablar de las hazañas de Baal, habla de las hazañas del Señor Jehová o de Yahvé, como quieran ustedes llamarle, y lo hace de una forma, en forma de parodia, o sea, una imitación burlesca de Baal, o sea, recalcando que verdaderamente quien es el que debe recibir la alabanza es el Dios verdadero. Eso es a lo que me refiero. El Cantar de los Cantares de Salomón contiene poemas que se parecen a la poesía egipcia sobre el amor. Y el libro de Hechos de los Apóstoles contiene elementos que son similares a las narraciones de viajes y a los juicios de defensa de la literatura griega. O sea, son estilos literarios que ya existían. Bueno, regresamos a las preguntas finales, pero antes de eso, nada más déjenme llegar a lo que es la bibliografía. Si queremos saber más de cómo se formó la Biblia y en cuanto al canon y todo eso, recomiendo este libro que se llama Comprendamos cómo se formó la Biblia por Neil Lightfoot, para que avancen en su estudio. Luego la lectura eficaz de la Biblia, ya lo hemos visto. Manual de Hermenéutica Sacra, interpretando los géneros literarios de Artemio Kolki. Lo pueden encontrar, perdón, acá tengo que hacerle una corrección, no es de Editorial Vida voy a checar cuál es la editorial. Pero la información del título y el autor sí está correcta. Quise poner allá que era de Kindle, ¿verdad? Pero lo vamos a arreglar. Es de Kindle y lo pueden hallar en esa plataforma, en Amazon. Y luego esa información sí está correcta. ¿Cómo leer tu Biblia? Guía de interpretación de literatura bíblica por Giancarlo Montemayor y Manuel Elizondo. Guía de interpretación de literatura bíblica que ayuda bastante a leer la Biblia como literatura. Y bueno, pues vamos a los comentarios finales de cada uno de ustedes. Y preguntas por si las hay. ¿Sí se dieron cuenta a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos este tipo de cosas? Vamos a empezar a hablar que en la Biblia, a partir de la próxima quincena, en la Biblia hay diferentes tipos de género. Para empezar, hay un trama total, único y general de toda la Biblia. Luego hay arte dramático conforme se va narrando la Biblia. Hay literatura épica, hay literatura satírica, hay diferentes tipos de enfoque en cuanto a literatura que se encuentran y es necesario que vayamos entendiendo eso, ¿verdad? O sea que en lugar, si por ejemplo estamos leyendo el Salmo que dice ya el Salmo 29 y nos dice el género literario que es una parodia y nosotros ni siquiera estamos enterados de qué significa parodia o de que existe una parodia ya, no vamos a entender el enfoque del Salmo, ¿verdad? De una forma correcta. O si, por ejemplo, estamos hablando de aún las epístolas, cuando Pablo está haciendo su epístola, por ejemplo, a los romanos, hay un tipo característico de género literario que él utiliza que se llama la diatriba. Si nunca hemos oído que es una diatriba y no sabemos en qué consiste, conforme vamos leyendo el libro de Romanos, no entendemos la trama que él va siguiendo en su epístola y cómo la va llevando paso a paso. Entonces, todo eso nos vamos a ir trayendo a colación para que nos ayude a interpretar la Biblia de una forma más correcta. Y obviamente vamos a empezar con el libro de Génesis. Y vamos a empezar con el capítulo 1, 2 y 3 la próxima quincena para ir sumergiéndonos poco a poco en la Biblia, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, ¿verdad? Ok, vamos a ir aquí con Amós. Saludos a todos. Excelente clase, tremenda la información que estamos recibiendo. Felicidades, Ben. Y pues respecto a el ejemplo que mencionas del Salmo 29, por ejemplo, la rama liberal siempre enfatiza eso que acabas de mencionar, de que es una copia de un poema para Baal y desde el enfoque de las religiones comparadas, ¿no?
Sin embargo, cuando lo analizamos como literatura, realmente lo que encontramos es como una desmitificación a Baal, y realmente lo que se está colocando es a Dios, el Dios de los hebreos, por encima de Baal, como poniendo al verdadero Dios y no a Baal. En realidad lo importante no es lo que dice el Salmo, sino por qué lo dice, ¿no? Así que es importante este acercamiento literario, ¿no? Al texto. Gracias, saludos. Gracias, Amos, por tu comentario. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, Sergio? Sí, pensaba en, sé que estamos partiendo con la introducción a este tema, pero la riqueza que tiene, sabemos la riqueza que tiene la Biblia en sí misma, pero me dio esa como impresión de la mayor riqueza que tiene la Biblia al poder conocer este tema. Y de hecho, como lo decía el hermano Amós recién, claro, uno ha escuchado también otras cosas, no sé, el tema del diluvio, el tema de la creación, ¿no? Que es una imitación de, pero claro, cuando tú empiezas a saber de que habían unos géneros literarios y que estas personas finalmente, que los escritores bíblicos estaban en pleno conocimiento de este tema, quiere decir que lo que nosotros conocemos hoy día como escritura sagrada tiene un valor mucho más grande del que ya sabemos que es. Eso comentar. Gracias, Sergio. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna pregunta última o comentario? Bueno, nomás les quería decir, ¿verdad? Un ejemplo es el volumen 1 que les decía del libro de la serie. Así que vamos a adentrarnos aquí. Lo pueden conseguir por Kindle también, mucho más barato que la forma impresa. Y lo pueden descargar inmediatamente a su dispositivo móvil y ya lo pueden estudiar directamente. Van a ir, si lo consiguen, pueden ir avanzando juntamente conmigo. El otro libro que les mencioné es este, el pequeño, ¿verdad? Cómo leer la Biblia. Aquí nada más tenemos, no es muy grande este libro. Este sí es más grueso porque contiene no solamente las pautas interpretativas, las partes literarias, sino contiene desde el Génesis hasta el libro de Reyes. Tiene este libro de Reyes, el primer volumen. Entonces, esa es la sección que vamos a ir estudiando. El otro libro es este, Cómo se formó la Biblia, que es el que recomendamos ahí. Y nada más para que ustedes sepan, la joya del día es esta. Interpretando la Biblia a través de sus pactos, que gracias a Dios pues tuvimos la oportunidad de que nuestro compañero, instructor, nuestro querido hermano Amós Hidalgo Acosta, trabajara en este libro. Es de su autoría completa y pues juntamente y conjuntamente con nosotros en Casa de Estudio Reino de Dios Ediciones lo hemos publicado también con la ayuda de nuestro hermano Luis Olavarría, que está con nosotros. Así que le damos gracias a Dios porque seguimos avanzando y tenemos la esperanza de que algún otro estudiante de los que están aquí en nuestro canal y en nuestro instituto virtual se anime a escribir su libro y también podamos ayudarle a publicarlo, ¿verdad? Así que cualquiera que tenga ese deseo, comuníquese conmigo directamente y le ayudaremos en lo más posible. Bueno, aquí está, ¿verdad? También está en formato Kindle el libro. ¿Cómo? Está en formato Kindle. Sí, también está en formato Kindle. Y los No libros solamente impreso, sino en Kindle. los libros que acabas de recomendar de la Biblia están a $2 por formato Kindle. Sí, entonces están bastante accesibles por formato Kindle. Entonces, para que los puedan descargar y empezar a estudiar. Y ahí pueden encontrar mucho más información. Pero lo más importante que tiene esa serie de estudio es que la escritura misma ya no tiene ningún encabezado, ya no tiene ninguna numeración de versículos ni de capítulos, sino que está estructurado en párrafos primero, en donde empieza verdaderamente un tema y donde acaba verdaderamente un tema, no como en la Biblia tradicional que tenemos. El orden que trae de los libros es literario,
Y aparte de eso, te dice cada sección si viene en poesía o viene en prosa. Ya para partir de eso, ya cambia la lectura y la literatura. Porque cuando es poesía, tienes que decir, bueno, ¿cómo interpreto esto poéticamente? Lo que yo pensé que era prosa, ya no es prosa, ahora es poesía. Entonces, de antemano te cambia la perspectiva, ¿verdad? Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta o no. Hay un hermano que se anda conectando ahí, ¿verdad? IMC se está conectando con nosotros. Puede abrir su cámara, hermano. IMC dice ahí, ¿verdad? Aunque sea para saludarlo, ¿verdad? Bueno, no sé si me escuche, ¿verdad? Pero bienvenido. Así que pues no sé si hay alguna última pregunta o comentario, si no, pues nos iremos despidiendo. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero creo que tuvimos una buena clase introductoria, tanto la anterior como esta, y ya pues les invito a que se amarren bien los pantalones porque cuando lleguemos a la siguiente clase vamos a empezar a estudiar el texto, ¿verdad? Y cuando lleguemos al texto nos vamos a empezar a dar cuenta de cosas que, como decía un hermano por allá, ¡ay, mi madre! Bueno, entonces yo creo que concluimos por el día de hoy. Bendiciones a todos. Un gusto tenerles aquí en el canal y nos vemos aquí a 15 días. Y si pueden conseguir los materiales, pues qué bueno. Dios les bendiga nuevamente y nos vemos pronto. Bendiciones. Shalom Ubrahat. Bendiciones, Ben. Gracias. Bendiciones, bendiciones Bendiciones. Saludos. a todos. Chao, Saludos. bendiciones.